intentar ser breve porque competimos con el olor a comida y eso es malo. Y también hemos competido hoy con el arzobispo y el acto institucional en Covadonga. Era donde el presidente asturiano, Adrián Barbón, estaba hoy representando a los asturianos y asturianas, un arzobispo que se ha pasado todo el año lanzando mensajes de ánimo a las personas más débiles y a la transformación social, ¿no? Y que hoy aprovechaba este lugar tan bonito que le hemos puesto como altavoz en el Día de Asturias para decir algo así: ya quisieran los niños abortados o los enfermos eutanasiados que tuvieran la misma legislación protectora que los toros. Eso era el discurso oficial que nuestro arzobispo lanzaba en el Día de Asturias, donde estaba presente el presidente asturiano. Y ante eso lo que decíamos y lo que venimos diciendo todos los años es que lo que salva el futuro de Asturias, no el pasado, lo que salva el futuro de Asturias es la organización social, es los espacios de comunidad, es el pueblo que se junta, que viene a la Folisa Popular, que día a día está en movilizaciones, que participa con los colectivos sociales que han estado acompañándonos a nosotros, que representan buena parte de lo mejor de Asturias. Frente a la Asturias de Covadonga, la Asturias que se organiza, que lucha y que cree por su futuro. Eso es lo que yo creo que es la primera diferencia de este Día de Asturias, de esta Folisa Popular que llevamos ya organizando 6 años. De un Asturias que es internacionalista y que mira los conflictos donde están, considera aliados las luchas en Colombia, las luchas de los refugiados, las luchas del Sáhara, de Palestina, de muchísimos otros lugares, considera que es propio también y que es labor nuestra poner freno a la violencia homófoba que está sucediendo en los últimos meses en el conjunto del Estado, que lleva sucediendo toda la vida, pero que se ha incrementado porque han perdido el miedo. Porque han perdido el miedo y pueden patear a cualquier persona que sea homosexual por la calle, porque a cara descubierta. Y eso también es algo que nos incumbe y que tenemos que luchar, y que por eso necesitamos y pedimos una ley trans en Asturias. Por eso lo pedimos también, porque creemos que todas las personas merecen vivir libremente. ¿Y qué relación tiene los partidos políticos que lanzan el odio con los partidos, con los arzobispos que cuestionan los toros, o sea, que apoyan los toros, pero les parece mal el derecho al aborto, o con las amenazas y agresiones homófobas? Bueno, pues que son parte de una de las tendencias internacionales que estamos viviendo, y es que hay una extrema derecha a nivel internacional organizada, ideológicamente, organizada mediáticamente, organizada en redes sociales y organizada políticamente. Y esto no está sucediendo solo aquí, está sucediendo en todos los países, y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta cómo frenar eso, ¿no? Ellos lo que aspiran de alguna manera es a recuperar la nación primigenia, la familia natural, esa familia natural que lo que quiere decir es que las mujeres tienen la responsabilidad de cuidar a sus familiares y por lo tanto tienen que volver a recluirse en el hogar para cuidar, y que quieren que estemos individualizados frente al mercado, ¿no? Al final es donde no hay individuos hay mercado, y luego te vienen y te dicen si tienes depresión, ansiedad o estrés laboral, no te preocupes, sonríe, ¿no? Sonríe, es tu responsabilidad, si no estás bien es porque no quieres, ¿no? Y tenemos problemas de salud mental que evidentemente se solucionan no con sonrisas, sino por supuesto con refuerzo también del sistema público de salud mental y de psicólogos también, pero sobre todo también actuando en las condiciones estructurales que tienden a individualizarnos, a pensar que es nuestro problema y no es un problema de la sociedad y que no tenemos que actuar nada en el mercado laboral, ¿no? Una de las tendencias internacionales, lo hemos dicho, unificación ideológica de la extrema derecha. Dos que estamos viviendo, el sistema económico financiarizado y por lo tanto deslocalizando, entrando en nuevos sectores de negocio, entrando en las residencias, entrando en el sector agroalimentario, entrando en el sector industrial, haciéndose con buena parte de los sectores económicos que ahora son propiedad, digamos, de grandes fondos de inversión internacionales, y lo que queremos es recuperar, digamos, el control en ese sentido. Tenemos una economía cada vez más digital, es decir, básicamente, que nosotros estamos probablemente ahora mirando el móvil y trabajando, dándole datos a Google para que los mande a Estados Unidos y nos lo devuelva cobrándonos por ello, ¿no? Sin pagar impuestos, o a Amazon o a quien sea, en forma de anuncios, en forma de algo con superávit, y por eso Jeff Bezos se va al espacio, lo decíamos estos días, y por lo tanto, tendencia que también tenemos que afrontar internacional, y tendencia también de una crisis climática que no aguanta más, ¿no? Es evidente que si no actuamos de inmediato, llevamos 50 años alertando de que hay que actuar ante el cambio climático, y que si no actuamos de inmediato vamos a destruir el planeta de forma irreversible.
No es una cosa dentro de 100 años, es una cosa que lo vamos a ver esta generación, lo vamos a ver los que estamos aquí. Por lo tanto, tenemos que actuar y la cuestión, los que niegan el cambio climático son los que saben perfectamente que hay un cambio climático, pero lo que quieren es que las consecuencias las paguen otros. Abascal sabe que hay cambio climático, también como nosotros, pero dice que lo pague la gente del sur, que lo pague la gente más pobre, ¿no? También hay tendencias de respuesta, hay tendencias positivas, hay brotes verdes, hay respuesta ante la pandemia expansiva de los estados, ¿no? Si en 2008 recortaban, ahora hay un caldo de cultivo que dice protejamos, que dice ampliemos los estados del bienestar, y por eso los lugares donde más médicos, mejores sistemas de dependencia, mejor sistema sanitario, mejor sistema educativo había, pues han resistido mejor la pandemia. Y esto es una cosa constatable. Donde no había nada, han condenado a la gente a lanzarse al vacío, ¿no? Bueno, pues esa tendencia tenemos que empujarla, ¿no? Y por eso vemos cosas tan raras como que el Fondo Monetario Internacional o Joe Biden dicen hay que subir los impuestos a los ricos. Y dices, se ha vuelto loco el presidente de Estados Unidos, se ha vuelto loco el Fondo Monetario Internacional, que dice lo mismo que Podemos Asturias desde hace 5 años. ¿Son bolivarianos también? No, es que hay una tendencia que dice o actuamos ahora o tendremos que recortar después. Y lo aceptan todos los organismos internacionales, excepto Pedro Sánchez y Adrián Barbón, ¿no? Con lo cual, oiga, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo actuamos ante eso? Y también tenemos una tendencia donde empezamos a ver victorias también ante la extrema derecha, ¿no? Y por eso Trump está en la papelera de la historia, y por eso el golpe de Estado en Bolivia está en la papelera de la historia, y por eso empieza a haber también esperanza y gobiernos que tienen la oportunidad de avanzar y no de retroceder, y por eso tenemos una ministra de Trabajo que puede avanzar y generar avances y no retroceder. En ese sentido, a nivel estatal, internacional, decía, tenemos que actuar ante la economía, tenemos a una extrema derecha organizada, pero tenemos también brotes verdes de cómo estamos respondiendo. A nivel estatal tenemos, evidentemente, una situación que estamos viendo este año, ya no en los últimos años, este año, que se está agravando la centralización, digamos, de política y económica en Madrid, en los centros económicos, pero especialmente en Madrid. Y que cuando Díaz Ayuso baja los impuestos y dice voy a acabar con los impuestos en Madrid, lo que está diciendo es voy a poner más fácil para que todas las empresas se concentren en Madrid y para que toda la gente emigre a Madrid. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, estos que se llaman patriotas, pues son todo menos patriotas. Son unos sinvergüenzas, porque están condenando al conjunto del Estado, también a Asturias, al conjunto del Estado, a la precariedad y a la incapacidad de generar un futuro. Con lo cual tenemos que actuar ante esa centralización. Y cuando decimos que hay que suprimir el peaje del Huerna, cuando decimos, mañana va el presidente, la FSA a hablar con el Partido Socialista a ver si bonifican el peaje del Huerna. Lo que decimos es que es la foto de la vergüenza que se quiten los peajes en Aragón, que se quiten los peajes en Valencia y que esos mismos peajes que tenían que acabar el mismo día tenían que acabar, pues resulta que se han levantado las barreras en buena parte de España y en Asturias se mantiene hasta el año 2050. Y lo que nos dicen es, vamos a hacer algunas bonificaciones para quien viaja mucho, ¿no? Y lo que quiero decir es que son las políticas contrarias a lo que tendríamos que hacer, porque lo que tendríamos que hacer es erradicar esa concentración, precisamente, intentar que los territorios que perdemos población y que estamos más aislados y que estemos en situaciones peores, tengamos capacidad de tener un futuro. Y por eso le decimos, y le hemos dicho a Adrián Barbón, que no nos vale nada que no sea la supresión del peaje del Huerna, porque no queremos ser, lo decía Yolanda Huergo antes, no queremos ser los que estemos pagando 30 años para hacer más ricos a las grandes empresas que tienen los peajes en Asturias. No vamos a aceptarlo ni una vez más. La segunda respuesta la tenemos que dar ante el odio y la polarización, evidentemente. Nosotros, cuando lo ha dicho antes, estaba Llorián, hablaba antes, ¿no?, de la fuerza de los débiles. ¿Cuál es la fuerza de los débiles? Y decía, la fuerza de los débiles no es la fuerza de la guerra. Quien tiene el poder le interesa la guerra, le interesa la confrontación, le interesa el odio. La fuerza de los débiles son los afectos. Son la capacidad de juntarnos, son la capacidad de tejer complicidades. El saber que cualquiera de las luchas que han estado aquí, sin conocer, algunos los conocía, a otros no, y vosotros también, algunos los conoceréis a otros no. La fuerza de los débiles es entender que cada una de esas luchas es parte de una misma lucha colectiva, que sin saber exactamente por qué están luchando son de los nuestros. Eso es la fuerza de los débiles, esos son los afectos, que son de los nuestros.
Y por eso nosotros defendemos la democracia frente a quienes no creen en la democracia y han empezado a pensar que eso es un estorbo. Y por eso defendemos la fraternidad frente a los que no quieren la fraternidad, ¿no? La tercera respuesta, evidentemente, la tenemos que dar a esta crisis, a estas operaciones internacionales de la economía, ¿no? Hay que recuperar la economía, hay que afrontar la reindustrialización de Asturias, y hay que recordar a todas estas empresas en lucha que venimos señalando, ¿no? Que hemos estado mano a mano con Aluibérica, con Duro Felguera, con Bauste, con la EBI, con la gente del ADA, con Douglas, con las trabajadoras del SAT, con los trabajadores sanitarios, con Modultec, con CaixaBank, con Arcelor, con H&M, con tropecientas mil, con todo el mundo que ha tenido un conflicto. Ha estado Podemos Asturias, ha estado una mano amiga con todo el mundo que ha sufrido esas consecuencias de esta reindustrialización que llevamos viviendo y que llevamos marcada en nuestros cuerpos, ¿no? Que la conocemos perfectamente, esa necesidad, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que actuar ante ello, ¿no? Reindustrializando. También está la reforma laboral, ¿no? Y este es el tercer asunto, ¿no? Un asunto antes. Tenemos que actuar también ante la transición ecológica, ¿no? La transición ecológica hay que hacerla, la clave es cómo se hace. Y si se hace dejando a alguna gente atrás, si se hace simplemente dando el dinero de las personas trabajadoras a las grandes multinacionales, o se entiende que todos tenemos responsabilidad ante el cambio climático, pero que algunos la tienen más que otros. Y que quien tiene más tiene que asumir esa responsabilidad y no el resto de la ciudadanía. No vale que terminemos nosotros pagando al final para que otros se hagan más ricos, como si no fuese con ellos, y esa sea la solución al cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, dejemos a los trabajadores de buena parte de Asturias atrás, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Transición justa es la transición que no deja a nadie atrás, si no, no es justa, pero hay que hacerla. Entonces hay que actuar ante quien está, ¿no? Decía, en la parte estatal, la cuarta tendencia estatal es que estamos en una fase novedosa en la historia de España. Es el primer momento en muchos años que hacemos un proceso contracíclico, es decir, una fase expansiva de derechos. Nosotros llevamos, lo hablaba con la reforma laboral, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país llevan tatuado en sus cuerpos, en sus marcas, las marcas de la precariedad de cada una de las reformas laborales que ha habido en este país. Cada reforma laboral que se ha hecho, del PP, del PSOE, de un ministro, de otro, sabíamos que era un latigazo a los trabajadores y trabajadoras, que iba a implicar que se iban a empeorar las condiciones de trabajo, que iban a vivir peor, que iban a tener más dificultades para conciliar, que iban a tener para tener una familia, para tener un empleo estable. ¿Sabéis lo que decía? Y lo traigo a colación. ¿Sabéis lo que decía? Hoy ha salido Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, contando lo que se dijo en las reuniones del salario mínimo interprofesional por la patronal. La patronal lo que dijo es que podían aceptar que se subiese el salario mínimo, pero que querían que a los jóvenes no, que los jóvenes tuviesen un salario mínimo más bajo, que cobrasen menos. Esto es la mentalidad que hemos tenido durante 40 años, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo desde el Gobierno, lo novedoso, es que estamos diciendo, vamos a hacer un proceso contracíclico, vamos a dejar de perder, vamos a descuartizar las reformas laborales, a descuartizar la falta de derechos y vamos a ampliarlo, vamos a dejar de defendernos y vamos a avanzar porque tenemos las condiciones para hacerlo. Y, por lo tanto, eso es fundamental, ¿no? Voy avanzando. Situación asturiana, brecha salarial. Tenemos que actuar ante la brecha salarial más alta del Estado. Resultado de esas luchas de esa Asturias industrial, donde muchas mujeres estaban en las luchas obreras en primera línea, pero muchas veces estaban cuidando en casa o con salarios más precarios y sueldos más precarios. Es una responsabilidad histórica, no solo una responsabilidad feminista, es una responsabilidad histórica de Asturias el actuar contra esa brecha salarial. No puede ser que Asturias sea el peor lugar si eres mujer para trabajar. Eso es absolutamente inaceptable. Tenemos que actuar ante la crisis demográfica, que quiere decir que los jóvenes tienen que emigrar, que los jóvenes no tienen capacidad de emanciparse, el lugar que más tarde se van de casa, y que no tenemos un sistema público universal de 0 a 3 gratuito para todo el mundo, para favorecer que se tengan hijos. Y tenemos que actuar ante la crisis rural, ante la crisis demográfica, que lo que decimos es generar circuitos de cercanía, digamos, en medio rural que reactiven, ¿no? Frente a los Amazon que venden por Internet, lo que tenemos que hacer es favorecer que lo que se produce en el medio rural se compre en Asturias y que eso dinamice la economía y que haya círculos mientras se mantienen los servicios, ¿no? Con lo cual, tenemos esa capacidad de actuar y tenemos, finalmente, que
que actuar ante la recuperación, decimos, de la comunidad, de la autoestima, del orgullo y del autogobierno, voy terminando, que tiene que ver, y lo decíamos, con que se abra de una vez la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias para acabar con la injusticia histórica de que el asturiano y el gallego asturiano no sean lenguas oficiales, que se... Leo un poema de Esla Andrudac que contaba Suan Bello, decía: dime, Ferreru, utan les nuesos tierres, los nuesos montes, los nuesos ríos, los nuesos campos y eríes, la nuestra patria, ula, dime, caminante, utan les nuesos sepultures. Y el Ferreru caminante responde: tan les nueses palabras de la nuestra lingua. Nuestra lingua y a nuestra historia. Pero también necesitamos recuperar autogobierno para poder afrontar los problemas que tenemos por nosotros mismos. Es decir, frente a pandemia o estatuto de autonomía, lo que hay que decir es tenemos que, en vez de mirar las soluciones en Madrid, ponernos a caminar, ponernos en marcha nosotros mismos y empezar a buscar esas soluciones, ¿no? Y esto es una parte de las herramientas, es una herramienta más de las muchas, ¿no?, que tenemos. No buscar soluciones de fuera, caminarlas aquí. Las dos últimas cosas que quería decir es, en materia de estratégica, tenemos que tener claro una cuestión durante este año. El espacio político de Izquierda Unida de Asturias y Podemos Asturias ganó las elecciones de Asturias y en todos los concejos del área central el año 2015. A nivel asturiano sacamos el 32% de los votos, ese espacio político. Las mejores condiciones posibles, el mejor resultado posible. Y a pesar de ello, la reflexión que humildemente hacemos es que eso no lo hemos conseguido plasmar en las cotas de transformación social y de cambio político que creíamos que serían necesarias y aceptables. Esa es la reflexión de dónde estamos. Y por lo tanto, de esto hay dos deducciones. La primera es que existe la potencialidad de que un espacio político transformador en Asturias gane las elecciones. Las hemos ganado ya. Las hemos ganado ya. Que no nos digan lo contrario, hemos ganado las elecciones. Pero también que sin coordinación y sin convergencia y sin trabajo conjunto para generar un espacio amplio, coordinado de transformación, el único que gana de esa situación es el Partido Socialista. Y por lo tanto, ese es el espejo que nos pone como tarea este año y que nos pone a actuar. ¿Queremos volver a ganar las elecciones? Bueno, pues para eso tenemos que abrir un proceso de generación de un espacio político amplio, donde tenemos que empezar a hablar con las personas más cercanas, pero tenemos que ir siempre con la perspectiva de ir más allá, de incorporar a todo el mundo. Porque tenemos la ambición, porque ya estamos transformando el país y tenemos que transformar Asturias. Es posible ese sentido. Y en ese sentido tenemos que avanzar en la construcción de organización. Tenemos que generar espacios de pensamiento, Universidad Popular, Escuela de Formación, etcétera, movilización, apoyar las movilizaciones, tenemos que trabajar a nivel comunicativo, reforzando los espacios de comunicación, tenemos que favorecer fiestas, espichas, comidas populares, juntarnos, recuperar los afectos después de la pandemia y transformarlo en fuerza política y en fuerza social. Tenemos un año para trabajar, donde lo importante no va a pasar en los parlamentos, no va a pasar en los ayuntamientos, no va a pasar probablemente en las reuniones internas de partido, ahí sí, las reuniones internas de partido, las asambleas, pero tenemos que buscar la forma de sonreírnos, trabajar juntos y avanzar. Esa es la tarea que tenemos. Ahí todos tendremos que estar en esa dirección. No hay futuro sin memoria, ni habrá una sociedad mejor sin las lecciones del pasado. Pero el pasado no nos debe inmovilizar, tiene que dar fuerzas para el futuro. Nos tiene que dar fuerzas para el futuro. Hay que salir de la melancolía, pero hay que transformar Asturias. Tenemos un proyecto de país, tenemos una responsabilidad y queremos asegurar un futuro donde todo el mundo tenga una calidad de vida y pueda vivir con dignidad. Muchas gracias. Pusa Podemos Asturias, pusa el pueblo asturiano, pusa Asturias.